Buenas noches. Continuando con nuestro webinar, entramos al módulo 6 que trata sobre la compensación de energía reactiva. Tal como vimos en el módulo que tocamos el motor eléctrico, hablamos de que el motor eléctrico es un componente principal dentro de los circuitos energéticos diversos que tenemos en nuestras instalaciones. Entonces, estos motores eléctricos, para funcionar, uno de sus principios de funcionamiento tiene que cumplir con la necesidad de generar una energía reactiva. Entonces usa la energía reactiva para poder funcionar. Entonces esta energía reactiva que es usada por el motor luego sale a la red eléctrica. Y como la red eléctrica es un circuito interconectado dentro de nuestra edificación que conecta con nuestra alimentación principal, ¿no? Y por supuesto con todas las partes de nuestro circuito eléctrico, esta energía reactiva ingresa a nuestros circuitos eléctricos y comienza a circular por todo nuestro circuito. Entonces, como tenemos varios motores funcionando en nuestra instalación industrial, entonces cada motor hace su aporte de energía reactiva. Hay componentes, por supuesto, que van haciendo las funciones de condensadores, de tal manera de que esta energía reactiva se va perdiendo en algunos puntos del circuito. También en algunos casos tenemos algunos condensadores propiamente ubicados en algunos motores grandes, por lo tanto estas reactivas se van aplacando, pero se van sumando cada vez que van adquiriendo, cada vez que se van acercando a la alimentación principal. Entonces, luego de esto, cuando llega a la alimentación principal, esta cantidad de energía reactiva es captada por el medidor principal que tiene nuestro suministrador con el cual nos cobra. Entonces, esta reactiva generada por los usuarios, por nuestros motores y por otros componentes como las luces fluorescentes y otras pequeñas de nuestra instalación, hacen de que esta energía se acumule y pase por el medidor. Entonces el medidor capta la cantidad de energía reactiva que está pasando por su sitio de medición y por supuesto la mide, la registra, y si es que sobrepasa el límite tolerable, nos va a causar una penalidad en nuestra facturación eléctrica. En el transcurso de este webinar, de este módulo del webinar, vamos a ir viendo básicamente en qué consiste este concepto, cuánto es lo que nos cobran y cómo podemos hacer para aplacarlo, para evitar esta penalidad. Entonces, primero vamos a definir algunos conceptos básicos, como por ejemplo los tipos de energía, ¿no? La mayoría de las cargas industriales, motores, transformadores, están alimentadas con corriente alterna, ¿no? Entonces para su funcionamiento correcto necesitan dos tipos de energía: la energía activa y la energía reactiva. La energía activa es la energía propiamente para que se transfiere para uso del usuario propiamente, que va a requerir esta energía para poder cumplir su función productiva. Y la energía reactiva es una que se genera internamente en los principales consumidores, que son los motores, para efecto de su propio funcionamiento, o en los transformadores también. Entonces, estas dos energías están presentes en nuestra edificación. Entonces, de acá nace también el concepto de factor de potencia, ¿no? Factor de potencia es el nombre que se le ha dado a la relación que existe entre la potencia activa, ¿no?, que son los kilowatts que se usan en un sistema, y la potencia aparente, ¿no?, los kVA, que se obtiene de las líneas de alimentación. Por eso es que normalmente cuando hablamos de un transformador, ¿no?, de alimentación, hablamos de la capacidad del transformador en kVAs, ¿no? Igual, por ejemplo, cuando hablamos de un motogenerador o de un grupo que va a generar electricidad, normalmente nos vamos a referir a ellos como su capacidad de kVA o de potencia aparente, ¿no? Ahora, dicho de otro modo, si recordamos los conceptos de de trigonometría, vamos a acordarnos del concepto del coseno, ¿no?, el cual nos dice de que es igual al ángulo, ¿no?, el coseno del ángulo formado por el desfase de la corriente con respecto a la tensión. En electricidad nos enseñaron que el voltaje y la tensión están desfasados en un ángulo. Este ángulo también es el factor de potencia, no el factor de potencia, sino el ángulo cuyo coseno viene a ser el factor de potencia, ¿no? Entonces todos los aparatos que contienen inductancias,
¿no? En este caso los motores, los transformadores y otros equipos que tienen bobinas necesitan de corriente reactiva para que puedan establecer sus campos magnéticos y con esto poder operar. Entonces esto lamentablemente genera factores de potencia bajos en la instalación. Esto hace que ahí donde se genera la energía reactiva y el factor de potencia tiende a bajar. Por lo tanto, esta energía reactiva luego sale hacia nuestros circuitos. Entonces el componente que hace todo lo contrario de los que generan este tipo de reactivas son los condensadores, ¿no? Estos condensadores hacen todo lo contrario. Estos condensadores lo que hacen es captar la energía reactiva de tal manera de que no siga por nuestros circuitos y menos aún pase a nuestra alimentación principal, con lo cual tendremos un costo adicional. Las potencias activa, reactiva y aparente forman lo que se llama el triángulo de potencias, ¿no? Esto ya de alguna manera nos deben haber enseñado en nuestros cursos básicos de electricidad, en donde nos enseñaron el famoso triángulo de potencias, que no es otra cosa que un triángulo compuesto por las tres potencias involucradas en los circuitos o en las alimentaciones eléctricas. La potencia activa, que normalmente se le simboliza con una P mayúscula; la potencia reactiva, que se le simboliza con una Q mayúscula, que es la ineficiencia, que es lo que normalmente generan nuestros propios motores para funcionar, pero que cuando entran al circuito se transforman en una energía ineficiente que solo nos causa pérdidas por efecto de calor y pérdidas por efecto de la penalidad que nos va a cobrar nuestro suministrador por no tener la tecnología que permite desaparecer esta pérdida. Entonces, cuando hablamos entonces del triángulo de potencia, entonces nos referimos a tres potencias involucradas, como dijimos. La potencia activa, simbolizada por un P, que es la potencia que realmente usa o que es transferida al usuario, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos puedan realizar su productividad, ¿no? El usuario que viene a hacer una maquinaria o alguna aplicación específica para la cual está cumpliendo su productividad dentro de la industria. La potencia Q, que es la potencia reactiva, que se simboliza con una Q, es la ineficiencia. ¿Por qué la ineficiencia? Porque es una energía que solamente sirve para que funcione el motor internamente o los transformadores, pero cuando ya entran a nuestro circuito eléctrico, ya lo único que nos causa son problemas tanto de pérdidas por efecto calor como de penalidades, pues el suministrador nos cobra en caso de que nos pasemos el límite tolerable de este tipo de energía. Y por supuesto la otra es la potencia aparente, que es la potencia de alimentación eléctrica, así se denomina, la potencia de alimentación eléctrica, que es la potencia cuya su unidad viene a ser los kilovoltio-amperios, ¿no? Los kilovoltio-amperio aparente. La energía activa, sus unidades son los kilowatts, los kW. La potencia reactiva o Q, dentro del triángulo de potencias, viene a ser la potencia reactiva o kVAR, ¿no? Kilovoltio amperio reactivo. Y el S viene a ser la potencia aparente o el kVA, el kilovoltio amperio, ¿no? Que es la potencia de alimentación, cuyo resultado sale de multiplicar el voltaje por la corriente. Ahora, el ángulo que forman en este triángulo la potencia activa P con la potencia aparente S, ese es el ángulo Φ, ¿no? Y el coseno de este ángulo, según definición trigonométrica, que viene a ser el cateto adyacente P entre la hipotenusa S, ¿no? Porque el triángulo PQS es un triángulo rectángulo. Entonces, el cos Φ, también denominado factor de potencia, es igual a la relación que hay entre dividir la potencia activa o kilowatt entre la potencia aparente o kVA. Entonces, este triángulo de potencias es muy importante porque acá se define las formas de energía que tenemos presentes en nuestras instalaciones eléctricas y que nos cobran el suministrador. La potencia P o activa en kilowatt, ¿no? Es cobrada por nuestro suministrador y es la que usamos realmente en todos nuestros usuarios que consumen energía eléctrica dentro de nuestra edificación. La potencia Q es la energía que la generan los motores, o sea, son generadas al interior de estas edificaciones por nuestros
por nuestras máquinas eléctricas como motores, transformadores, y que viene a ser una ineficiencia porque eso solamente es generado por el motor para poder funcionar con su campo magnético, pero una vez que sale al circuito ya se transforma en ineficiencia. ¿Por qué? Porque es una corriente adicional que nos va a generar pérdidas por calentamiento, y si sobrepasamos el límite tolerable por nuestra alimentación eléctrica va a ser plausible de una penalidad que se va a ver reflejada en nuestra facturación eléctrica, ¿no? Entonces, la potencia S es la potencia de alimentación eléctrica, es la que tenemos en capacidad de uso por parte del generador de electricidad, que puede ser nuestro propio motogenerador, o en todo caso la alimentación eléctrica, nuestro distribuidor, que es el que nos proporciona esta energía. Entonces, lo que vamos a ver a partir de ahora es cómo definir primero estas tres potencias, cómo las podemos medir, y por supuesto cómo podemos calcular la tecnología que permita reducir esta energía reactiva. En esta diapositiva les muestro una manera de explicarles lo que venimos hablando hasta ahora, de una manera más didáctica. Entonces ahí van a ver el mismo triángulo anterior, por supuesto puesto de otra manera, donde la hipotenusa se muestra ahí como potencia aparente en kVA, la reactiva se muestra como potencia reactiva en kVAR, y la potencia activa, que es la potencia kilowatt, que es lo que el uso efectivo que le damos a la energía dentro de nuestra edificación. Entonces, este factor de potencia viene dado por el cociente entre la potencia activa y la potencia aparente, que en el concepto matemático viene a ser el coseno del ángulo de desfase. Ahora, este ángulo phi viene a coincidir también, viene a ser el ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente. Es el mismo ángulo phi que viene a formar el triángulo de potencias. Ahora, el factor de potencia viene a ser también, en todo caso, vendría a ser una medida de la eficiencia, ¿no? Porque tenemos una salida y una entrada, ¿no? Al igual que recuerden cuando vimos el concepto de eficiencia, vimos que la eficiencia, ¿qué cosa era? Era un cociente de dos magnitudes, dos potencias o dos energías, ¿no? La potencia a la salida, o energía a la salida, entre la potencia a la entrada o energía a la entrada. En este caso, eso vendría a ser, en este caso, el cos phi, o el factor de potencia, ¿no? Porque la potencia activa es la potencia útil, o de salida, y la potencia S viene a ser la potencia de entrada, lo que es la potencia de alimentación. Entonces, el mismo concepto de eficiencia se va manteniendo prácticamente constante en todo lo que vamos a ir viendo en este webinar, porque es un concepto, tal como dijimos, un concepto fundamental que nos define las principales variables para los profesionales de la eficiencia energética, que son las potencias o energías que nos proporcionan o entran, versus las potencias que realmente utilizamos, o potencia útil o de salida. Ahora, ¿por qué compensar la energía reactiva? Es una pregunta que a veces nos hacemos. ¿Cuál es la necesidad de compensar nuestra energía reactiva? Entonces acá hay las razones fundamentales que las he puesto en esta diapositiva, ¿no? ¿Qué se logra con una compensación del factor de potencia? Primero, reducir el pago por energía eléctrica, ¿no? Porque si tenemos mucha reactiva, de alguna manera, la reactiva es un sumando que lo tenemos en nuestra facturación eléctrica, tal como vimos en el módulo de cálculo tarifario. Ahí vimos que la tarifa eléctrica tenía 4 sumandos, y el cuarto sumando, ¿qué cosa era? Era la energía reactiva. Entonces, si es que no la podamos compensar, lo que va a pasar es que nos van a penalizar y nos van a cobrar esa cantidad de energía reactiva que circule por nuestro medidor, ¿no? Por supuesto que sobrepasando el límite que vamos a ver en un momento, ¿no? Porque tenemos siempre una tolerancia para poder consumir esta energía. O sea, no es que tengamos que aplacar toda la energía reactiva. Tenemos que aplacar la energía reactiva hasta el nivel, por debajo del nivel tolerable, ¿no? Entonces hay una normatividad que nos pone una tolerancia de consumo de energía reactiva. Entonces tenemos que primero saber calcular esta tolerancia, para luego el excedente de esta tolerancia es lo que tenemos que buscar la tecnología para poderlo aplacar, que ya vamos a ver en un momento que esta tecnología es los bancos de condensadores, ¿no? Que vamos a aprender a diseñar y o calcular. Luego, otra razón por la cual debemos reducir el pago por energía, compensar energía reactiva, es
reducir las pérdidas por efecto Joule. Bueno, en cursos de electricidad nos enseñaron que cuando una corriente circula por un conductor, ¿no?, tenemos siempre un efecto pérdida por efecto Joule o por calentamiento. ¿Qué significa? Que esta corriente tiende a calentar, tiende a generar temperatura cuando atraviesa un conductor, ¿no?, por efecto de la resistencia que tiene este conductor al paso de la corriente. Entonces toda resistencia produce fricción y por lo tanto calor. Entonces esto nos enseñaron que era igual. Entonces la pérdida por efecto Joule o temperatura era igual al cuadrado de la corriente, ¿no?, y el I cuadrado R, al cuadrado de la corriente por la resistencia. Entonces esta es una pérdida en los conductores. Luego, entonces esto de alguna manera es una razón por la cual deberíamos reducir este paso de reactiva por todos los circuitos interiores de nuestra edificación. Otra razón es liberar la capacidad de los transformadores. ¿Qué ocurre? Que nuestro circuito eléctrico está lleno de energía reactiva, entonces nuestro transformador, el transformador es un equipo de alimentación eléctrica, por lo tanto tiene una capacidad en kilovoltio amperio o en kVA. Entonces, para obtener la energía activa vamos a ver, o estamos viendo, que es igual a la potencia aparente o la potencia de alimentación eléctrica por el cos phi, por el factor de potencia. Entonces, si este factor de potencia es muy bajo porque tenemos mucha energía reactiva, al tener mucha energía reactiva en nuestro circuito hace que nuestro factor de potencia sea bajo. Por lo tanto, al multiplicar una cantidad baja por la potencia aparente, vamos a tener los kilowatts disponibles muy bajos, ¿no? Porque ya vimos que el factor de potencia es igual a una eficiencia. Entonces, a mayor factor de eficiencia es mayores pérdidas, por lo tanto tenemos que asumir un mayor consumo. Entonces, los transformadores tienen una cierta capacidad de kVA que se ve limitada porque una buena parte de esas kVA se van a transformar, van a tener que suplir a la energía reactiva. Entonces, esa es una de las razones por las cuales el transformador, para tener más capacidad en nuestro transformador, tenemos que compensar nuestra reactiva. Y otra razón fundamental es mejorar la regulación de tensión. Esto se da porque sabemos que la potencia es igual al producto del voltaje por la corriente. Entonces el voltaje por corriente y por el factor de potencia, por el cos phi, ¿no? Entonces la potencia activa de un circuito, la potencia activa de un circuito es la potencia que se usa, la potencia útil, es igual al producto del voltaje por la corriente por el cos phi. Entonces, al tener el cos phi, el voltaje y la corriente como factores, entonces de alguna manera, si tenemos un bajo cos phi, lo que vamos a tener es un problema de voltaje, ¿no? Porque nuestra corriente tiende a elevarse, por lo tanto nuestro voltaje va a tender a caer. Entonces de alguna manera es otra de las ventajas para instalar bancos de condensadores, o en todo caso compensar energía reactiva. En esta otra diapositiva más o menos le muestro algunos, ¿no? Es un pequeño esquema de cómo en este caso tenemos un motor o una carga específica, tenemos que es un usuario, el motor es un usuario de electricidad. Tenemos el banco, un condensador, que es la C roja. Tenemos el circuito propiamente y una bobina, ¿no? Entonces circula una corriente eléctrica. Entonces este es un ejemplo de cálculo que nos muestra cómo se calcula la corriente, o cómo disminuye cuando el cos phi mejora. Entonces ahí van a ver que el cos phi de 0,72, la potencia es igual a voltaje por corriente por cos phi por raíz de 3, porque en este caso se asume un circuito trifásico. Entonces la corriente en este caso la despejamos y vendría a ser la potencia entre la fórmula que vemos ahí. Luego podemos comprobar esto, yo se lo dejo como tarea, ¿no? Los cálculos que van ahí son cálculos que normalmente nos han enseñado en cualquier curso de electricidad. Entonces la intensidad obtenida sería 62 amperios por un lado, para un cos phi de 0,72. Si mejoramos el cos phi a 0,95 mediante un condensador, entonces vamos a tener una menor corriente, que es de 47 amperios. Por lo tanto, ya tenemos un beneficio económico en cuanto a cantidad de corriente, por lo tanto vamos a tener menos pérdida por efecto Joule. Entonces esto es una ventaja de alguna manera para el circuito. Luego, en esta otra diapositiva les estoy mostrando un ejemplo de reducción de pérdidas, ¿no? Cómo se calcula la reducción de pérdidas.
Entonces ahí van a ver que el porcentaje de reducción de pérdida es igual a 100 por 1 menos la relación de factores de potencia, el inicial entre el final elevado al cuadrado, ¿no? Entonces acá podemos calcular más o menos cuánto es el porcentaje de pérdidas cuando tenemos una cantidad de o un bajo cost phi, ¿no? Entonces el potencial sería, claro, el punto de partida es el cost phi inicial y el punto final es cost phi final, luego de compensado con los bancos de condensadores, que son las tecnologías necesarias para compensar el factor de potencia. Entonces ahí vamos a ver que con esta fórmula podemos calcular este porcentaje de reducción de pérdidas. Básicamente esto es el calentamiento en el cobre, ¿no? Las pérdidas de potencia son proporcionales al cuadrado de la corriente, ¿no? Es lo que hemos visto ya, esto nos enseñaron en cursos de electricidad básico. Entonces las pérdidas en los conductores pueden llegar a ser de entre el 2 al 5% de la carga total. Entonces de alguna manera acá ya tenemos un dato como para saber de que existe unas pérdidas que podrían cuantificarse y sustentar el compensarlas, ¿no? Sea al interior, por las diferentes modalidades de compensación de energía radiactiva que vamos a ver más adelante, porque hay diferentes modalidades, diferentes formas de compensar, tal como lo vamos a ver. Pero básicamente una de las razones que vimos anteriormente como razón fundamental para compensar energía radiactiva era el reducir las pérdidas. Entonces esta fórmula que les presento acá es una manera de calcular las pérdidas que tenemos por efecto de un bajo factor de potencia. Entonces esta puede ser una razón de alguna manera, aparte, porque este es aparte, este es lo que es pérdida, este es aparte del otro punto que vimos, que es la penalidad que nos cobra el suministrador, ¿no? Entonces por un lado tenemos la penalidad de nuestro suministrador y por otro lado tenemos las pérdidas dentro de nuestro circuito interno. Esas creo que son las dos razones más importantes para efecto de la compensación de energía reactiva. Acá les muestro un ejemplo de cálculo de pérdidas de energía, ¿no? Según la fórmula que le hemos estipulado anteriormente. Entonces acá por ejemplo ponemos un ejemplo donde queremos calcular la reducción de pérdidas en el cobre en un transformador de 630 kVA, ¿no? Y damos algunos datos ahí, como por ejemplo los vatios al pasar el cost phi inicial 0,70 y un cost phi final de 0,98, teniendo un dato de 6500 watts. Entonces la reducción de pérdidas, reemplazando en la fórmula, vamos a tener que es 6500 menos 1 menos la relación de cost phi inicial y final al cuadrado, y eso nos da 3184 watts. Entonces el porcentaje de reducción estaría dado por 100 entre 1 menos la relación de factores de potencia al cuadrado. Eso nos da un porcentaje del 48.97% en pérdidas en el cobre, en el transformador, según las condiciones que están ahí. Ahora, el cálculo de capacidad de banco de condensadores. Un banco de condensadores se calcula a partir de la relación que les muestro en la diapositiva, que es Q del condensador, ¿sabes? Capacidad de condensador, Q era, ¿no? La palabra Q, como dijimos, es el símbolo de energía reactiva. Entonces el Q del condensador es igual a la potencia activa por la diferencia de tangentes inicial y final, ¿no? Y eso, por supuesto, esta fórmula en realidad es una fórmula matemática, pero que se puede demostrar fácilmente usando los conceptos trigonométricos. Bueno, no tenemos ahorita, no es objetivo este seminario hacer la demostración matemática, pero ustedes como ejercicio pueden calcular fácilmente, aplicar la trigonometría a este triángulo de potencias. Como pueden observar, ahí tienen un triángulo de potencias, un triángulo rectángulo que cumple con las funciones trigonométricas del seno, coseno y tangente, por lo tanto, y tienen los dos ángulos, ¿no? Tenemos el Q inicial, que es más grande que el Q final, tal como se muestra en la diapositiva. Entonces a partir de ahí, y usando las relaciones de tangente, se puede demostrar la fórmula que les estoy planteando. En todo caso, eso se lo puedo dejar como ejercicio para que lo demuestren. Dentro de las variables que ven ahí, ahí se explica que QC es la potencia reactiva del banco, P es la potencia activa, phi F es el cost phi final o el ángulo final, y phi I es el ángulo inicial y phi F el ángulo final. Entonces ahí están viendo el triángulo que les estoy comentando, ¿no?
donde se puede observar las tres variables que les he comentado hace un ratito, ¿no? Donde tenemos el QC, ¿no? Que es la fracción del triángulo del cateto opuesto al phi. El cateto opuesto al phi hay dos valores, como ven, el QC, que es el K-bar del banco, porque lo que hace el condensador es lo contrario. O sea, por un lado, el motor hace que la curva, la recta S, ¿no? El segmento recta que viene a ser la hipotenusa S, se desplace hasta arriba, en rojo. Y el condensador es el que se encarga de regresarlo hasta la línea azul. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular qué tamaño es ese QC. Entonces ahí donde ustedes tenemos que reducir desde la posición inicial, que es el Q en K-bar, que es el cateto completo, hasta la posición final, que es el segmento de recta que llega hasta el punto azul, hasta el segmento azul. Entonces esa es la capacidad. Entonces, aplicando como dije, la trigonometría, ahí podemos ver, y aplicando las tangentes, porque sabemos que la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿no? Entonces de ahí donde nace la fórmula QC igual a P por tangente menos tangente. Entonces fácilmente ustedes lo pueden demostrar matemáticamente usando sus fórmulas trigonométricas, ¿no? Lo importante es que saber recordar de que la capacidad del condensador va a estar directamente proporcional a la potencia activa, ¿no? Y como la potencia activa varía, entonces también nuestro QC varía. Entonces, si bien esto es una fórmula, esta fórmula se puede aplicar tanto a la medición global, que puede ser, por ejemplo, desde nuestro recibo eléctrico, porque nuestro recibo eléctrico nos proporciona la información que tenemos del triángulo. Tenemos en nuestro recibo tenemos la potencia Q y la potencia P. Por lo tanto, teniendo esas dos, podemos calcular las tangentes, y a partir de ahí podemos calcular el banco de condensadores a partir de los datos del recibo, que son datos resumen, son los datos resumen de todo el mes de nuestra facturación eléctrica. Pero también podemos hacerlo para cuando hagamos mediciones, pues al hacer mediciones también tenemos esas variables, ¿no? Y tal como veremos cuando veamos un poquito un ejemplo concreto. Ahora, tenemos varias alternativas de compensación de energía reactiva, ¿no? Tenemos varias alternativas, ¿no? Tal como hemos venido viendo. Entonces, si queremos, si la razón de nuestra compensación de energía reactiva son todas las que vimos en diapositivas anteriores, entonces tenemos que ver de que nuestra compensación de energía reactiva debería ser una combinación de las alternativas que le voy a mencionar a continuación. Entonces, las tres alternativas que tenemos es la compensación individual, ¿no? ¿Qué cosa es la compensación individual? La compensación individual es poner un banco de condensadores, que es la tecnología ¿no? Que, como hemos visto, es la tecnología que permite reducir la energía reactiva. En otras palabras, en una palabra sencilla, el condensador es el cazador de energía reactiva, ¿no? Es una tecnología, es un compuesto, es un componente eléctrico que permite cazar la energía reactiva que está en nuestros circuitos. Entonces, la compensación individual es la caza de energía reactiva al costado del usuario que la genera, ¿no? En otras palabras, colocamos un condensador a la salida del motor, ¿no? Entonces, lo más cerca posible del motor, pero aguas arriba del interruptor principal. Tenemos un interruptor que es el que controla el motor. Entonces, el banco condensador o el condensador individual debe estar después de ese interruptor, o sea, aguas arriba, o sea, hacia la dirección de la alimentación, no hacia la dirección del motor, ¿no? Para no afectar el funcionamiento propio del motor. Entonces, colocado ahí, entonces, ¿qué va a pasar? Que ese condensador va a capturar toda la energía reactiva que salga generada del motor eléctrico, de tal manera que no le va a dejar tiempo a que esta energía entre al circuito y nos produzca las pérdidas que vimos por efecto Joule, ¿no? Porque esta corriente, una vez que entra al circuito, comienza a generar calentamientos y se va a perder en forma de calor. Entonces, y aparte, al no entrar al circuito, va a haber menos energía reactiva que va a irse acumulando y que va a llegar hacia la alimentación principal. Entonces, la compensación individual nos permite eso, capturar la energía reactiva a la salida del que genere esta energía reactiva, que en este caso son los motores eléctricos. Ahora, la compensación por grupos es una compensación que tiene en cuenta colocar un cazador o banco condensador
en un grupo de consumidores similares, ¿no? Tenemos que buscar consumidores similares. Entonces, de repente, esto se usa bastante, por ejemplo, en sistemas de iluminación. Entonces, un sistema de iluminación muy grande, por ejemplo, donde tenemos una gran cantidad de fluorescentes, podría ser interesante colocar un condensador, en este caso sería un condensador de grupo, ¿no? O de repente un conjunto de motores eléctricos, entonces en un tablero, entonces se puede colocar de repente un condensador para compensar este grupo. Ahora, con esto también se gana de que este grupo de generadores de corriente reactiva, entonces cazarles toda esta energía reactiva antes de ingresar al circuito, ¿no? Entonces también cumple una función similar al individual, pero en este caso agarra un grupo de consumidores. En la compensación central, que es la tercera alternativa, es una compensación donde se captura o se pone al cazador o banco de condensadores de energía reactiva en la alimentación principal. Entonces acá el objetivo de la compensación central básicamente tiene dos objetivos primordiales. El primero es cazar la energía reactiva antes de que sea medida por nuestro medidor el suministrador, de tal manera de que no nos lo cobre como penalidad. Y el segundo objetivo es, sí que se coloca antes porque normalmente este tipo de compensación se trata de colocar a la salida del transformador, o sea, antes de que, en el transformador, en el lado de baja del transformador, de tal manera de que también cumpla con la función de liberarnos capacidad de transformación. Entonces nos libera capacidad de transformación porque el transformador va a tener mayor capacidad de entregar energía activa a nuestro sistema y evitamos el pago por energía reactiva. Entonces para eso se utiliza la compensación central. Ahora esta compensación central como tiene una serie, lo que hace es capturar energía reactiva variable que viene de todos nuestros consumidores, que son de diferente índole. Entonces tenemos que colocarlo de una manera automática, tenemos que colocar un regulador o un controlador que nos permita censar cómo varía nuestro factor de potencia de acuerdo a las cargas que se van conectando en nuestra edificación, de tal manera de que de acuerdo al nivel de esa carga vaya conectando o desconectando condensadores, ¿no? ¿Qué pasa? Por eso se habla de banco de condensadores. ¿Por qué? Porque un banco de condensadores es un conjunto de condensadores individuales que en conjunto y mediante una instrucción del controlador van siendo conectados y desconectados dependiendo de la cantidad de energía reactiva que vaya circulando en ese momento por el punto de paso, ¿no? Que está cercano, por supuesto, a la alimentación principal. Entonces con esto compensamos exactamente lo que va generando nuestra planta, y como nuestra planta genera una reactiva variable, ¿no? ¿Por qué? Porque va generando de manera variable, va conectando motores, van desconectando motores, y nuestra carga es variable dentro de, ¿no? Durante los días, durante las diferentes semanas, durante los diferentes meses en nuestro consumo. Entonces lo que hace la centralizada automáticamente es ir regulando la conexión y desconexión de transformadores, de condensadores, de acuerdo a la cantidad de carga que tengamos. Luego tenemos entonces, ya un poco despiezando un poco lo que hemos venido hablando, tenemos entonces la compensación individual se hace mediante capacitores fijos, ¿no? Y se hacen directamente a la salida del generador, que en este caso son los motores. Ahora, por supuesto que el capacitor fijo es recomendable usarlo en motores de mediano o gran tamaño, ¿no? En nuestra industria tenemos motores pequeñitos, motores medianos y motores grandes. Entonces es una recomendación al momento de compensar energía reactiva hacer una combinación de las tres alternativas que tenemos, ¿no? Se hace una compensación individual en los grandes motores. En algunos casos se hacen algunas compensaciones por grupos, sobre todo en iluminaciones o en conjuntos de motores más o menos similares, o se hace ya el excedente o lo que sobra, lo que no ha sido compensado individual o en grupos, ya se termina de compensar de manera centralizada en la alimentación principal. Ahora, ¿cómo tenemos que hacer este diseño? Ya depende bastante del criterio del diseñador, ¿no? Hay que aplicar un poco el criterio para ver
qué motores grandes compensamos de manera individual, de paso que evitamos las otras razones que son, por ejemplo, las pérdidas por efecto Joule, evitamos también las caídas de tensión pronunciadas, sobre todo en motores grandes que estén alejados de nuestra alimentación eléctrica. Entonces, en este caso, una vez definido el motor, definimos su compensación en paralelo, en aguas arriba de la alimentación eléctrica, ¿no? Es recomendable compensar por encima de la llave eléctrica, o sea, para el lado de la alimentación. Eso es lo más recomendable. Luego tenemos los bancos de condensadores automáticos. Estos ya compensan en forma paralela también a las cargas en el lado de baja del transformador, ¿no? De tal manera, y es preferible hacerlo en el lado de baja y también aguas arriba del interruptor principal, ¿no? Antes del transformador y después de la llave principal, de tal manera de que ahí se coloca el regulador y de ahí sale en paralelo las líneas que llevan a nuestros capacitores. Entonces, acá estamos compensando ya la carga antes de que sea medida por nuestro suministrador eléctrico. Se colocan los condensadores, normalmente se colocan varios condensadores en paralelo, de tal manera de que cada condensador va a ser controlado el prende y apaga a través de una llave termomagnética que va a recibir la instrucción del condensador, del medidor o controlador de COSFI. Este medidor o controlador de COSFI va a recibir, y de acuerdo a su medida de COSFI que reciba, entonces va a mandar conectar o desconectar 1, 2, 3 o 4 condensadores, dependiendo del nivel de variabilidad que tenga nuestra potencia activa. O sea, dentro de la edificación que tenemos, nuestra potencia activa va a ir variando dependiendo de la cantidad de motores que se vayan conectando o desconectando. Entonces, en esa medida, ¿no? Producto de esta medición, entonces el regulador de COSFI va a comenzar a mandar más condensadores si hay más carga activa conectada, o menos condensadores si hay menos carga activa conectada. Entonces, de acuerdo a esto, de esta regulación, es que se va compensando la energía reactiva centralizadamente, de tal manera de que solo quede una fracción de energía reactiva que pase por nuestro medidor. Ahora, acá deberíamos definir también que nuestro suministrador, creo que esto ya lo mencionamos en el módulo de cálculo tarifario, pero lo voy a hacer recordar ahorita. El suministrador nos cobra una penalidad por la cantidad de energía reactiva que nosotros generemos y le enviemos a la red eléctrica. Entonces, este nivel viene a ser el 30% de nuestra energía activa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros sumamos la cantidad de energía activa que hemos consumido en nuestro mes de facturación, que lo tenemos en nuestro recibo, ¿no? Lo que hemos consumido en hora punta más lo que hemos consumido en hora fuera de punta. Esta energía reactiva total, esta energía activa total, o sea, los kilowatt-hora totales que hemos consumido, los multiplicamos por 0.30, que viene a ser el 30% de ello. Al multiplicarlo por 0.30, este valor numérico porque no quiere decir que la energía activa se convierta en reactiva, esto solamente es para efecto de calcular el pago, no tiene un sustento físico en sí, ¿no? Entonces, tomamos la energía activa total, ¿no? Independientemente nos olvidamos de qué es kilowatt-hora, simplemente sumamos y este valor numérico lo multiplicamos por 0.30. Este valor numérico obtenido, ¿no? Que es un número, o sea, los kilowatt-hora por punto 30 obtenemos un número. Este número viene a representar el nivel máximo de kVAR-hora, ¿no? O kilovoltio amperio reactivo que podemos generar sin pago. Entonces generamos esa cantidad y no hay problema porque no nos causa penalidad. Entonces ese es el límite. Los kilowatt-hora totales por 0.30, entonces nos dan los kVAR-hora totales máximos que no van a pagar. Cualquier kVAR-hora adicional a ese límite ya no lo van a cobrar por su precio unitario dependiendo de la tarifa donde estemos. Entonces nosotros tenemos que compensar todo lo que está por encima de ese 30%, pero como tenemos que tener siempre un factor de seguridad, entonces normalmente nuestra compensación debe ser llevada hasta un nivel del 15% de energía reactiva, o sea, que solamente generemos
el 15% de nuestra activa, calculada tal como dijimos, multiplicamos los kilowatt-hora por 0.15 y a ese nivel debemos llevar nuestra reactiva, de tal manera de que todo el exceso debemos calcularlo para que nuestros condensadores capturen toda esa energía reactiva en exceso, por encima del 15%, de tal manera de que tengamos ese 15% de seguridad. Entonces, calculado así, entonces nuestro banco de condensadores más o menos debemos calcularlo para un COSFI del 0.97. Por eso es que normalmente se usa de COSFI ideal el 0.97. ¿Por qué? Porque no necesitamos que nuestro COSFI sea 1. Porque más o menos al calcular nuestro COSFI en 0.97, más o menos en la práctica va a resultar que nuestra reactiva que no compensemos esté más o menos alrededor entre el 10 y el 15%, lo cual es bastante tolerable. Entonces, por eso es que cuando veamos ejemplos de cálculo vamos a ver de que nuestra energía reactiva que calculemos va a ser sobre la base del COSFI ideal del 0.97, ¿no? De ahí van a ser esa razón, ¿no? Básicamente de esta tolerancia que tenemos en nuestro pago. Entonces, tal como dijimos, para compensar la energía reactiva vamos a usar bancos de condensadores en paralelo, ¿no? ¿Qué significa? Que vamos a colocar nuestros condensadores en un tablero, por supuesto, en un tablero bien montado, donde tenemos condensadores de capacidades similares o diferentes capacidades que se conectan paralelamente, de tal manera de que todos vayan en forma paralela a las tres salidas RST, que van a ir directamente a nuestro tablero general, ¿no? Aguas arriba de nuestra llave principal y antes del transformador, de tal manera que la energía reactiva que ya comience a circular que pase por la llave principal va a llegar a esta línea de derivación y va a irse hacia los condensadores. ¿En qué cantidad? En la cantidad que le vaya controlando el controlador de COSFI que tenemos en la entrada. Entonces el controlador, tal como se ve ahí, va midiendo esa energía reactiva y va mandando prender o apagar 1, 2, 3 o 4, dependiendo de los condensadores que tengamos. Ahora, la cantidad de condensadores va a depender del cálculo que hagamos de la capacidad que está definido según la fórmula que les mostré anteriormente y que luego lo vamos a ver con un ejemplo. Ahora, en compensación individual, también normalmente se puede hacer haciendo la medición de nuestro motor, pero también hay datos prácticos, ¿no? En este caso mostramos una tabla de datos prácticos, por ejemplo, para transformadores. En el caso de transformadores, nuestro condensador individual, si optamos por colocar un condensador individual paralelo al transformador, entonces vamos a tener que la capacidad de nuestro condensador va a ser según lo mostrado en esta tabla práctica, ¿no? Que básicamente es del 4 al 6%, ¿no? Está más o menos variando entre 4 y 6%. Ahora, por supuesto que si colocamos ya un banco de condensadores centralizado, aguas arriba de nuestra llave principal y en el lado de baja el transformador, ya no va a ser necesario la compensación del transformador. ¿Por qué? Porque ya básicamente la compensación se va a dar por nuestro banco de condensadores centralizado. Entonces ya no es necesario en realidad compensar directamente el transformador. En el caso de los motores, ya tenemos los motores eléctricos ubicados en nuestras diferentes partes del circuito eléctrico de nuestra edificación. Entonces, primero tenemos que con criterio escoger los motores que valgan la pena ser compensados, ¿no? Motores que tengan un tamaño aparente. Ahora, ¿qué cosa es grande? ¿Qué cosa es pequeño? ¿Qué cosa es mediano? Es difícil, pues es un poco relativo, ¿no? Por ejemplo, en una plantita de 40 kilowatts y tengo un motor principal dentro de mi proceso productivo pequeño, soy una MIPE de unos 25 kilowatts, entonces este motor sí es interesante, sería grande para esta edificación y valdría la pena compensarlo directamente, lo cual ya me ahorraría un condensador individual, ¿no? Porque prácticamente este es el generador principal del motor eléctrico, ¿no? Pero en cambio para una planta de 500 kilowatts, un motorcito de 20 kilowatts es irrelevante dentro de la energía reactiva. Entonces para una planta de 500 kilowatts, un motorcito de 20 va a ser un motor pequeño. Entonces no vale la pena compensarlo individualmente. Pero en este caso, si una planta de 500 kilowatts tenemos un motor de 300 kilowatts o de 250, ¿no? Como uno de los motores principales de nuestra productividad, entonces este motor si viene a ser un motor grande que vale la pena compensarlo. Es más, para plantas medianas hasta 2000 kilowatts,
motores por encima de los 100 kilowatts, hay que analizar la posibilidad de compensarlo, ¿no? Por supuesto que van a existir otras razones, como por ejemplo la distancia que se encuentra este motor respecto de la alimentación eléctrica. ¿Por qué? Porque el condensador ahí cumpliría dos funciones: no solamente compensar la energía reactiva que va a salir de ese motor, sino también mejorar la caída de tensión por efecto de esa gran distancia que tiene el motor de la alimentación eléctrica. Entonces acá tenemos que aplicar un poco el criterio. Acá les muestro una tabla de compensación individual para motores, ¿no? De manera teórica. Ahora, lo ideal sería tener nuestro analizador de redes y hacer la medición del motor respectivo de tal manera de que se pueda compensar ese motor de acuerdo a lo medido, pero en líneas generales y asumiendo que nuestro motor trabaja a la potencia nominal, ¿no? La medición se hace sobre todo cuando nuestros motores no trabajan a potencia nominal, entonces ahí es necesaria la medición. Pero si sabemos que nuestro motor está trabajando más o menos cercano a la potencia nominal o a la potencia de diseño, entonces podemos colocar un condensador en base al dato de esta potencia. Ahí muestro una tabla práctica donde se recomienda el tamaño del condensador dependiendo de la potencia nominal del motor. Y por supuesto, ante potencias mayores a 30 se puede aplicar más o menos el 35% de la potencia del motor. Ahora, si es que nuestro motor no sabemos si trabaja a potencia nominal o cerca de ella, deberíamos hacer una medición con un analizador de redes, porque el analizador de redes nos va a proporcionar esa información que es la de las variables P, la variable Q, la variable S, ¿no? Entonces, teniendo esa variable, yo puedo decidir cuál es el tamaño del condensador que vendría a ser el correspondiente al mayor P. Entonces, acá les muestro alguna foto con ejemplo de banco de condensadores, ¿no? Más o menos cómo, ¿no?, se montan los bancos de condensadores en su tablero. Normalmente se tiene un tablero propio para el banco de condensador. En algunas ocasiones prácticas usamos el mismo tablero si tenemos el espacio para colocar nuestra llave principal, la llave ¿no?, la termomagnética. Es crucial esta llave termomagnética para cuando querramos hacer mantenimiento en los condensadores. El problema cuando nos queremos ahorrar esta llave es que cuando querramos hacer un mantenimiento, lo que va a ocurrir es que no tenemos cómo desconectar nuestros bancos, y para hacer mantenimiento tenemos que esperar una parada de planta. Y por supuesto que una parada de planta muchas veces es improductiva porque dejamos de producir. Entonces es preferible montar nuestro tablero de condensadores como un tablero independiente con su propia llave termomagnética, de tal manera de que podamos solamente hacer la parada de planta para la instalación del banco. Instalamos el banco, hacemos la parada, instalamos el banco, y luego ya esta llave termomagnética nos va a permitir desconectarnos de la red para efectos de mantenimiento. Y ustedes saben que, como cualquier equipo, un banco de condensadores también es un equipo con componentes que necesitan ser mantenidos, ¿no? Entonces de repente tenemos que hacer un cambio de un condensador, de repente tenemos que hacer algún cambio de alguna llave termomagnética interna, o no, entonces vamos a necesitar desconectar el banco de condensadores, y para eso es la llave termomagnética que muestro en la foto. Acá otra foto donde muestra también un banco, ¿no?, otra vista donde ahí podemos apreciar los diferentes componentes, como son los fusibles, ¿no? Son 3 fusibles por cada llave termomagnética y por cada condensador que coloquemos. Entonces colocamos el condensador, o 1 o 2 condensadores dependiendo, ¿no?, que van a formar una cantidad de kVAR. Entonces estos kVAR van a ser controlados por una llave termomagnética por sus 3 fusibles, de tal manera de que el controlador va a mandar el prende o apaga a través de la llave termomagnética. Entonces ahí se observa también que son en paralelo, son las 3 barras que recorren RST, y a partir de ahí se van colgando en forma paralela cada uno de los condensadores. Tenemos la llave termomagnética en la parte izquierda, y esta es la que controla ya el conecte o desconecte de todo el banco, que en este caso está montado en un tablero. Y las 3 líneas de cables que salen ya aguas arriba de la llave termomagnética ya se van a conectar en paralelo a la llave principal, a la salida, aguas arriba de la llave principal de alimentación eléctrica en el lado de baja del transformador, entre el transformador y la llave principal, ahí donde se coloca de manera recomendable. Ahora hay otras aplicaciones donde lo colocan en los extremos de la barra, también a veces se instala en los extremos de la barra, también es válido instalarlo en los extremos de la barra, pero tratando de que, si decido el extremo de la barra, tratando de que las cargas principales estén cercanas a la barra, al extremo donde va a ser instalado el condensador.
porque si no puede haber cargas reactivas que tiendan a seguir de largo por la llave principal. Entonces, por eso es que es preferible hacer la instalación aguas arriba de la llave principal. En la medida de lo posible, por supuesto, no siempre también acabamos de tener en cuenta el espacio que tengamos y otras variables que a veces nos hacen imposible hacerlo por encima de la llave y nos obliga a hacerlo desde la misma barra de distribución, porque normalmente tenemos un tablero eléctrico, tenemos el transformador, tenemos una llave general y esa llave general normalmente alimenta a unas barras principales, ¿no? Y luego de esas barras principales van saliendo todas las llaves internas que van distribuyendo al interior de nuestra edificación. Entonces muchas veces es más factible, por cuestión facilidad de instalación, tomar las tres, o sea, las tres llaves, o sea, los tres cables RCT, conectarlos a algún